Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a 10 minutos de bilis, la sección favorita de todo el mundo. Venga, que ya estáis tardando. Borja, ¿tú qué? No, Borja no quiere, está indignado. Bueno, ya sé por qué. Esto es Macedonia Salvaje, estoy con Julia y con Borja, como siempre. Y 10 minutos de bilis es esta sección que hacemos, en la que básicamente rajamos rápidamente de cosas que hemos leído, escuchado, visto últimamente y que no nos han gustado. Y yo hoy pues voy a hablar de un libro que me he leído muy recientemente, que es El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Estoy muy en contra de esto porque además es que no tienes ni puta idea de lo que vas a hablar, entonces vale. pues... Vale, ¿sabes? que, atención, un momento, apunte que no es La sombra del viento, ¿vale? Que a mí se me ocurrió, no es La sombra del viento. Es El nombre del viento. Vale. Literatura fantástica, etcétera. ¿Quién me mide el tiempo? Yo, venga, te lo mido yo, sí. ¿Estás preparado? Sí. Y empieza tu tiempo ya. Vale. A ver, vaya, se te ha acabado el tiempo, Nacho. Pues nada, hasta aquí 10 minutos de bilis. Muchísimas gracias a todos por participar. Y escuchamos la siguiente. Percibo que alguien va a intentar boicotear estos 10 minutos de bilis. No, venga, voy a jugar legal. Tu tiempo empieza a ver, ya. Voy a empezar por un poco el contexto y las cosas buenas, ¿vale? Para que no sea todo esto aquí y tal. Contexto. El nombre del viento... Y aquí me puedes corregir en general, Borja, pero El nombre del viento de Patrick Rothfuss de alguna forma es una de las novelas más importantes, digamos, en cuanto a repercusión de los últimos años, en cuanto a literatura fantástica, ¿no? Es un bestseller y en general tiene muy buen... O pienso que tiene muy buenas críticas, aunque me sorprende, la verdad. Pero es una obra, digamos, de esas que se supone que de alguna forma la gente que le gusta la literatura fantástica lee o ha leído o tiene que leer. Yo creo que ahora mismo, junto a Brandon Sanderson y George R.R. Martin, son como los tres grandes pilares de la fantasía medieval, alta fantasía, llámalo como quieras. Entonces, yo no me meto normalmente mucho en fantasía, sobre todo porque suelen ser libros más largos, entonces me gusta más picar. Y entonces, cuando me pongo con uno de estos, es en plan, vale, me apetece algo tocho y me voy a poner a full. Y me dio por ahí y dije, venga, vamos a ponernos con El nombre del viento, que me apetece algo de fantasía y demás, ¿no? Cosas buenas del nombre del viento. Creo que está razonablemente bien escrito, por encima de la media, diría yo, en el sentido de que, en cuanto al ritmo de lectura y el equilibrio y tal, pues está bien. O sea, no está mal escrito en ningún caso, se lee bien y demás. A veces es un poco reiterativo en algunas cosas, pero bueno, es un libro muy largo. Quiero decir que son, para el contexto, son casi, o yo por lo menos en la versión digital, que es la que he leído, eran 580 páginas. Sí, unas 600. O sea, un libro de 600 páginas no es fácil al final conseguir un ritmo bueno y uniforme más o menos en todo el libro. Es que se lee muy rápido, tío, este libro. Y se lee razonablemente bien. Otra cosa positiva que voy a decir es que el universo que construye, no voy a hacer nada de spoilers, voy a intentar ser muy superficial, pero bueno, el universo que construye me gusta, o sea, en general creo que tiene cierto misterio, me parece original, me parece sugerente, me apetece saber más cosas. Tiene detalles que me gustan, o sea, lo que es el mundo, digamos, la creación de mundos, está bien. A partir de aquí empiezan las cosas malas. Borja. ¿Por qué? El nombre del viento... Te quedan 2 minutos, Nacho. Vale. El nombre del viento, voy a ir un poco a cholón directamente porque es poco tiempo, en realidad podría desarrollarlo más, ¿no? Con spoilers y tal, para explicar bien por qué creo que es un mal libro, la verdad. Sí, voy a ¿Para qué explicarlo? Voy a ir a lo rápido, digamos. Lo primero es que Quote, que creo que es así como se pronunciaría, que es el protagonista, es insoportable. Quoth. Quote es el bartender. Quoth es como se pronuncia el personaje. Quoth, el nombre. Vale. Pues Quoth es insoportable. Quiero decir que me parece un personaje muy repelente. Ay, no me he traído el iPad, qué pena. Es que lo tenía apuntado algunas frases suyas. Bueno. Estoy de acuerdo con eso, es un personaje muy... digamos que lo sabe todo, o sea,
la polla en todo, ¿no? Es un músico acojonante, es súper inteligente, es súper poderoso, o se ve que va a ser súper poderoso de alguna forma, es brillante en todos los aspectos que puedas imaginar. Entonces, claro, ¿cómo soportas de entrada una narración en la que, en serio, es decir, sin ser parodia, digamos, el protagonista es muy insoportable? Es difícil, pero se puede hacer, ¿eh? Hay casos. ¿Qué sucede? Que el libro lo que hace... El libro empieza bien, ¿no? Digamos que el primer acto es en la actualidad, no sé qué, y entonces conoces un poquito el universo, es sugerente, te genera dudas, bien, está bien. Y a partir de un determinado momento, el protagonista, Cote, Quoz o como sea, empieza a narrar él su historia, ¿no? Él es un bartender, digamos, ahora, pero él, digamos, que sabemos que ha sido un héroe o un tío muy poderoso y demás, y que está ahí como oculto, ¿no? Por así decirlo. Más o menos. Y entonces él empieza a narrar en primera persona a partir de ese momento. Y ahí yo creo que gran parte de los problemas del libro tienen que ver con esa decisión, en realidad, yo creo, pero bueno. Entonces, entramos ya en esa primera persona y empieza a contar su vida desde que es pequeño, ¿no? Su vida desde que es pequeño, es un poco cursi al principio cuando es pequeñito, pero bueno, funciona más o menos, que es... bueno, no voy a entrar en detalles en lo que sucede, y así el que lo quiera leer, que lo lea. Pero bueno, esa primera parte más o menos funciona. Pero el problema de esta primera persona es que, siendo un personaje insoportable, la primera persona lo acentúa más, porque tú podrías decir, vale, yo con 15 años o siendo tal en esta época era gilipollas, ¿no? Puedes jugar a eso, ¿no? Y yo te lo estoy contando y yo asumo que soy gilipollas. Pero no hace eso en ningún caso. De hecho, hace lo contrario incluso. Trata de forma condescendiente a los que están escuchando, que en el fondo somos nosotros, que somos los que lo leemos. Dice... si no habéis sido pobres no lo entenderéis. Hace frases de estas varias veces, esta fórmula de frase, ¿no? Si no habéis sido no sé qué, no lo entenderéis. Si no habéis hecho tal, no lo entenderéis, ¿no? Que a mí eso me da bastante rabia. Pero en general, el personaje es insoportable y la primera persona lo hace más insoportable porque no genera una distancia, ¿sabes? Si tú me dices, no, este tío es la polla, digo, bueno, es la polla. Pero si digo, yo soy la polla, es aún más insoportable. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Y podías no hacerlo además, porque como ha pasado el tiempo, tú puedes tener una perspectiva más madura de eso, pero no es una perspectiva totalmente inmadura de ese momento en el que vive. No, ese tiempo no se nota en la narración. Y dicho perdone, esto, Nacho, ¿esto dale. Puede ser intención del autor o no? Sí, ¿O no. está claro que no es intencionado? No, vale. sí. Vamos a ver. Vale. No hay parodia. No hay parodia, ¿eh? No es paródico. Vale, porque en yo estaba momento... pensando en un personaje, por ejemplo, como Sheldon Cooper, que no es en primera persona, evidentemente, pero que también es un personaje Sheldon Cooper como... es otro personaje de mierda, en mi opinión, pero bueno. Bueno, pero que al final hay un poco de reírse de ese personaje, ¿sabes? Que cuando te generan eso de... No vale. pretende... Bueno, patilleramente a lo mejor tiene momentos muy forzados y demás para que intentar bajarlo un poco. El personaje es pobre y de alguna forma de ahí, a través de eso intenta trabajar que tú empatices un poco con él por esa situación de que es pobre porque es lo único que le queda, por ser rico, porque si fuese rico sería todo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. Entonces, bueno, la historia es bastante irregular. Quiero decir que el inicio, lo que decía, es sugerente, es un poco cursi pero sugerente. Hay una parte donde digamos que tiene una caída, ¿no? El primer giro grande es una caída en desgracia, hay una parte que la pasa muy mal, que creo que es la parte que casi más me funciona del libro. Y a partir de ahí luego hay una parte que es la universidad, ¿no? Que va a la universidad. Y esta es la peor parte del libro, sin lugar a dudas, en mi opinión. Es muy lenta, se hace muy lenta. La historia además se nota que se pierde porque deja de tener un objetivo concreto, porque el objetivo lo corta, digamos. O sea, en un determinado momento, el objetivo que tú tienes claro cuál es el objetivo de este personaje, por una barrera que coloca de alguna forma, deja de existir ese objetivo. No deja de existir, existe, pero no se va a desarrollar ni le interesa al personaje. Y entonces estás en un universo, creo que muy poco carismático, la universidad. O sea, no es un Hogwarts, no es un sitio que a ti que digas, ¡ay, qué guay! No es demasiado sugerente y realmente está muy perdida la historia en esa parte, yo creo. Y esa parte es la mitad del libro prácticamente, o más casi. Y luego ya al final creo que mejora en cuanto a que es menos tediosa y acelera más la cosa y
Y por lo menos como aventura es más entretenida, ¿no? Ya el desarrollo de las últimas 100, 150 páginas. Pero bueno, dicho esto, gran problema aquí está en los personajes. O sea, los personajes, aparte de este protagonista, que creo que es insoportable, es que no encuentras ni medio personaje en todo el libro, sinceramente. O sea... ¿Pero te refieres personajes construidos, personajes que funcionen, o que son todos muy superficiales? Que no hay Te nada. queda un minuto. O sea, me queda un minuto, vale. Son 600 páginas y es que son personajes que son... Si da gracia si llegan a ser un arquetipo, o sea, hay arquetípicos que son anecdóticos, ¿no? Pero no es capaz de profundizar en nada. Y yo creo que en parte también, una vez más, es por esa primera persona, porque hay muy poco diálogo. Es decir, los personajes no tienen casi voz propia, porque casi no hablan, hay mucha narración del propio protagonista. Y esta primera persona, eso, no ayuda a que conozcas nada, ni sucede nada especialmente relevante como para que profundices en otro personaje que no sea el protagonista. Y lo que es peor aún, ya lo que me parece ya indudable, indefendible absolutamente de esta novela, es los personajes femeninos. O sea, yo ahí te dejo... No hay un personaje femenino con Tienes agencia. 8 segundos para defender esto. Los personajes femeninos no tienen agencia, es una cosificación ridícula, y la chica, que es la chica guay, la que todos quieren, es borderline.